Por años, si estudiabas oftalmología o neurología, te enseñaban un dogma, ¿no? Casi como una ley. Sí, totalmente. Que el ojo y el cerebro eran como fortalezas, santuarios con privilegio inmune completamente sellados. Aislados del resto del cuerpo. Exacto. Y siempre se dijo que no tenían un sistema linfático como el que limpia todo lo demás. Pero a mí eso siempre, híjole, me hizo mucho ruido. Claro, es que no cuadra. Son los órganos con la actividad metabólica más alta, los que más basura generan. Entonces la pregunta era, pues, obvia. Si no tienen sistema de limpia, ¿cómo le hacen para no ahogarse en sus propios desechos? Es una contradicción que se mantuvo por décadas, ¿eh? Para la parte de adelante del ojo, el segmento anterior, bueno, más o menos lo entendíamos. Ahí están las vías del humor acuoso, la trabecular y la uveoescleral. Justo. Pero la parte de atrás, la retina, el nervio óptico, eso era un verdadero punto ciego en nuestro conocimiento. El misterio se empezó a resolver cuando volteamos a ver al cerebro. Ahí fue donde se descubrió el sistema linfático. Que, para aclarar, no es un sistema linfático tradicional con sus propios vasos, ¿verdad? Es más bien como un truco de plomería súper ingenioso. Exactamente. Usa los espacios que ya existen, los que están alrededor de las arterias y venas del cerebro, y los usa como si fueran tuberías. Ok. El líquido cefalorraquídeo entra por los espacios de las arterias. Lava el tejido cerebral, recoge desechos como la proteína beta-amiloide y luego sale por las venas. Y todo esto lo ayudan a dirigir las células gliales con unos canales de agua que se llaman acuaporina 4 o AQP4. Esas son las compuertas, sí. Y lo más interesante es que este lavado de cerebro ocurre principalmente cuando dormimos. Ok, entonces, con los documentos que tenemos sobre la mesa, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un cambio de paradigma total. Así es. La evidencia apunta a que el ojo tiene su propio sistema, una versión ocular de este mecanismo. Nuestra misión hoy es entender qué es, cómo funciona y sobre todo qué significa para enfermedades como el glaucoma, porque al parecer la historia es mucho más compleja que solo medir la presión intraocular. Totalmente. Si la retina es el tejido con la mayor demanda metabólica del cuerpo, por pura lógica necesita un sistema de limpieza de élite. La pregunta era, ¿existe? Y si sí, ¿es igual al del cerebro? Los experimentos que se hicieron para responder a esto son de verdad fascinantes. Pues vamos a desglosarlos. La evidencia más fuerte viene de estudios con ratones, con un diseño que es muy visual. Muy elegante, ¿sí? Los investigadores tomaron beta-amiloide humana, que es una de las proteínas que se acumula en el Alzheimer y que es tóxica para las neuronas, le pegaron una etiqueta fluorescente para seguirla. Ajá. Y la inyectaron dentro del ojo de los ratones. La lógica diría que se quedaría ahí, ¿no? Dando vueltas. Pero no fue así. Para nada. Lo que vieron con microscopios muy avanzados fue increíble. ¿Qué pasó? El beta-amiloide fluorescente empezó a moverse de una forma súper ordenada, como si siguiera un camino ya trazado. Salió del ojo viajando a lo largo del nervio óptico. ¡Wow! Y, curiosamente, se acumulaba en los espacios que rodean a las venas, no a las arterias. Y el viaje no terminó ahí. Siguieron el rastro hasta que llegó a los ganglios linfáticos del cuello. O sea, una prueba contundente. Una autopista de drenaje desde el interior del ojo hasta el sistema de limpieza general del cuerpo. La primera. Pero a ver, una pregunta. ¿Esa autopista está abierta para cualquiera? ¿O tiene, digamos, casetas de cobro muy selectivas? Porque si cualquier cosa pudiera entrar y salir así del nervio óptico, sería un caos. Excelente pregunta. Y para responderla, hicieron justo eso. Probaron con otras moléculas. Usaron unas que se llaman dextranos. Ok. Hace cuenta que el beta-amiloide es una persona con una llave específica para un edificio. Los dextranos son como paquetes de diferentes tamaños, para ver si la puerta está abierta para cualquiera o si solo responde esa llave. ¿Y qué pasó? ¿Entraron los paquetes? Se quedaron afuera. Todos, ninguno de los dextranos, sin importar su tamaño, logró entrar al nervio óptico. Ah, entonces no es una fuga, no es una tubería rota. Para nada. Es un sistema de transporte altamente selectivo. La puerta solo se abrió para el beta-amiloide. Entiendo. O sea, no es que la basura se vaya por una alcantarilla que está entre las casas. Es como si las propias casas la absorbieran y la pasaran de una a otra hasta sacarla del vecindario. Esa es una analogía perfecta. El mecanismo es precisamente ese.
El beta-amiloide no se filtra pasivamente, es absorbido de forma activa por las células ganglionares de la retina. Las neuronas cuyos axones forman el nervio óptico. Exacto, y es transportado por dentro de los axones. Las neuronas básicamente se encargan de sacar su propia basura. Ajá. Y el punto de control clave aquí es una estructura que se llama la lámina cribosa, una especie de malla por donde pasan todos los axones al salir del ojo. En un ojo sano, esta lámina es como un guardia de seguridad. Que te dice, tú sí pasas, tú no pasas. Justo. Bloquea el paso de moléculas grandes por fuera de los axones, pero permite que este transporte interno y selectivo ocurra sin problemas. Ok, tenemos una ruta de limpieza súper específica. La siguiente pregunta es, ¿qué la pone en marcha? ¿Cuáles son los motores que impulsan este flujo? Claro, no es por arte de magia. Los estudios identificaron 3 motores principales. El primero ya lo conocemos del cerebro, los canales de agua acuaporina 4, los AQP4. Claro. Hicieron el experimento con ratones modificados genéticamente para no tener estos canales. Y en ellos, la eliminación del beta-amiloide se redujo, pero drásticamente. Lo que confirma que son esenciales, igual que en el cerebro. Igualito. El segundo motor es pura física, y aquí es donde el glaucoma entra de lleno en la conversación. Ok. Se trata de un juego de presiones. Por un lado, tienes la presión dentro del ojo, la PIO que todos medimos, empujando hacia afuera. Y por otro, tienes la presión que rodea el cerebro, la presión intracraneal, o PIC, que empuja hacia adentro justo en la cabeza del nervio óptico. Es como un forcejeo constante en la puerta de salida del ojo. ¿Y cómo demostraron que eso importa? De forma muy directa. En los ratones, manipularon estas presiones. Se aumentaban la presión intracraneal, o sea, reducían la diferencia con la del ojo, el flujo de beta-amiloide se detenía casi por completo. La puerta se atoraba. Exacto. Pero si, por el contrario, disminuían la presión intracraneal, aumentando esa diferencia, el flujo se aceleraba. El sistema de limpieza se ponía a toda máquina. Esto ya de por sí cambia mucho las cosas. Sugiere que tener una presión intracraneal baja, por ejemplo, podría ser un factor de riesgo. Pero el tercer motor que encontraron, ese sí que me pareció de ciencia ficción. Totalmente inesperado, sí. Resulta que algo tan simple como la contracción de la pupila con la luz actúa como una bomba que impulsa este sistema. A ver, ¿me estás diciendo que el simple acto de que la pupila se encoja cuando hay luz bombea los desechos fuera del ojo? Suena increíble. ¿Cómo es posible? Pues lo demostraron. Tomaron a los ratones y les aplicaron un pulso de luz, a 1 Hz, forzando a la pupila a contraerse rítmicamente. Y El resultado fue que el transporte de beta-amiloide casi se duplicó en comparación con los ratones que estaban en completa oscuridad. ¡qué locura! Y la prueba de fuego fue que si les ponían atropina que paraliza la pupila y evita que se contraiga, el efecto desaparecía por completo. El bombeo se detenía. ¡Órale! O sea que a diferencia del cerebro que hace su limpieza pesada de noche mientras dormimos, la retina aprovecha el día, la actividad visual, para limpiarse. Exacto. Cada vez que pasamos de un lugar oscuro a uno iluminado, estamos activando este mecanismo. Exacto. Y esto plantea una pregunta clínica muy potente. Siempre hemos sabido que el envejecimiento y ciertas enfermedades que afectan la movilidad del iris están relacionados con el glaucoma. Claro. Quizás esta es la conexión que nos faltaba. Un iris que no funciona bien no solo afecta la entrada de luz, sino que podría estar perjudicando la capacidad del ojo para sacar su basura. Ok, todo esto es fascinante, en un ojo sano. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando este sistema se descompone? Me imagino que ahí es donde entra el glaucoma. Ahí es donde se pone bueno. La lógica me diría que en un ojo con glaucoma, esta tubería de limpieza debería estar tapada, ¿no? ¿El flujo debería ser menor? Esa era la hipótesis, la expectativa lógica. Estudiaron modelos de glaucoma en ratones, tanto crónicos como agudos, esperando ver justo eso. Un sistema bloqueado. Un sistema de drenaje bloqueado, o al menos muy reducido. Pero lo que encontraron fue todo lo contrario. Fue una sorpresa mayúscula. Un momento. ¿Aumentado? Eso no tiene ningún sentido. Si la enfermedad es el problema, ¿cómo es que el sistema de limpieza parece estar trabajando mejor? Esa es la paradoja que desconcertó a todos. En los ratones con glaucoma crónico, el beta-amiloide fluorescente salía disparado por el nervio óptico, a una velocidad y en una cantidad mucho mayores que en los ojos sanos. ¿Pero por qué? Para entenderlo volvieron a usar los paquetes, los dextranos.
Esas moléculas que en un ojo sano no podían pasar. Y me imagino que ahora sí pasaron. Pasaron como si no hubiera puerta. En los ojos con glaucoma, los dextranos se dispersaban libremente por todo el nervio óptico. El guardia de seguridad, la lámina cribosa, había abandonado su puesto. La barrera estaba rota. Rota. Ah, ya entiendo. Entonces el problema no es que la tubería se tape como uno esperaría, es que la tubería revienta y empieza a fugar por todas partes. Eso cambia completamente la forma de ver la enfermedad. Esa es la clave. No es que el sistema funcione mejor, es que ha sufrido una falla catastrófica. Ha perdido toda su selectividad. Y su regulación. Exacto. En lugar de tener un transporte ordenado y controlado dentro de los axones, ahora tienes un flujo masivo y descontrolado de líquido y desechos que se filtra por el espacio fuera de los axones. Es un sistema inundado. Y esto nos lleva a lo que en los artículos llaman la hipótesis linfática del glaucoma. Precisamente. La propuesta es que el glaucoma no es solo una enfermedad de alta presión, es fundamentalmente una falla de limpieza. Ok. Y esta falla tiene dos consecuencias devastadoras. Primero, las neurotoxinas como el beta-amiloide, que deberían eliminarse ordenadamente, se acumulan y se filtran por todos lados. Contribuyendo a la muerte de las células ganglionares. Sí. Y segundo, este flujo masivo y patológico por el espacio extracelular genera un estrés metabólico brutal para los axones que todavía sobreviven. Es como tratar de funcionar en medio de una inundación tóxica. Y esta idea podría unificar muchas cosas que antes no cuadraban. Por ejemplo, el glaucoma de tensión normal. Exacto. En esos casos, la presión del ojo no está alta, pero quizá el problema es otro. Una presión intracraneal demasiado baja. Podría ser que impide un buen gradiente. O una lámina cribosa que es estructuralmente débil desde el principio y se rompe con más facilidad, iniciando esta cascada. El resultado final, la muerte de las neuronas, es el mismo. Ok. Esto es un giro de 180 grados en la concepción de la enfermedad. ¿Cómo aterriza esto en la práctica clínica? ¿Qué significa para los tratamientos que usamos todos los días? Significa que tenemos que reevaluar lo que hacen nuestros medicamentos. Los documentos incluyen una tabla muy interesante. Pensemos en los análogos de prostaglandinas, como el latanoprost. Nuestra primera línea de tratamiento. Claro, porque bajan la PIO muy bien. Pero resulta que los estudios sugieren que también aumentan el drenaje linfático, así que su beneficio podría ser doble. No solo bajan la presión, sino que activamente podrían estar ayudando a mejorar la limpieza del ojo. Justo. Eso es una gran noticia para las prostaglandinas. Pero, ¿qué pasa con los otros fármacos? Por ejemplo, los betabloqueadores. Ahí la cosa se pone más compleja. Los betabloqueadores, como el timolol, funcionan reduciendo la producción de humor acuoso. ¿Y son eficaces para bajar la presión? Lo son. Sin embargo, hay datos que sugieren que también disminuyen el drenaje linfático. Teóricamente, esto podría ser contraproducente. O sea, podrías estar bajando la presión, pero al mismo tiempo empeorando la acumulación de basura tóxica. Exacto. Esto sería especialmente preocupante en un glaucoma de tensión normal, donde el problema principal quizás no es la presión, sino la limpieza. Claro. Es como si para bajar la fiebre le quitaras las cobijas al paciente, pero al mismo tiempo cerraras las ventanas. Resuelves un problema, pero creas otro. Esto abre la puerta a terapias completamente nuevas, ¿no? Totalmente. En lugar de obsesionarnos solo con bajar la PIO, podríamos pensar en desarrollar fármacos que mejoren la función linfática. Como moduladores de los canales AQP4. Quizás. O usar factores de crecimiento como el VEGF-C, que se sabe que promueve la reparación de vasos linfáticos para fortalecer la vía de salida. Incluso algo tan básico como aconsejar sobre la higiene del sueño podría volverse una recomendación médica. Me encanta eso. Otra razón más para dejar de ver series hasta las 2 de la mañana. Resulta que no es solo por las ojeras, sino para que el cerebro y hasta los ojos saquen la basura. Básicamente. Y esto no se limita al glaucoma. Los artículos también conectan estos hallazgos con otras enfermedades. Sí, la conexión más obvia es con la degeneración macular relacionada con la edad, la DMRE. Las drusas. Exacto, que son las drusas el sello distintivo de la enfermedad. Son acumulaciones de desechos debajo de la retina, y uno de sus principales componentes es, de nuevo, el beta-amiloide. Todo vuelve al beta-amiloide. Se postula que una falla en este mismo sistema de limpieza es un factor clave en la DMR. Estamos empezando a ver estas enfermedades no como problemas aislados, sino como manifestaciones de una falla de limpieza cerebroocular más general.
que se agrava con la edad. Terriblemente. El envejecimiento por sí solo puede reducir la función linfática en un 80 o 90%. Claro, hay que ser cautos. La mayor parte de esta evidencia, la más detallada, viene de modelos en roedores. Sin duda. El gran reto ahora es poder ver y medir este sistema en acción en pacientes humanos de forma no invasiva. Sin duda. Ese es el siguiente gran salto tecnológico que necesitamos. Poder hacer una gamografía linfática del ojo, por llamarla de alguna manera. ¡Wow! El día que podamos medir la eficiencia de la limpieza en el nervio óptico de un paciente, ese día la oftalmología cambiará para siempre. Un ojo aislado está muerta. Existe un sistema de limpieza sofisticado, el sistema linfático ocular, que es impulsado por canales de agua, por la diferencia de presión entre el ojo y el cerebro y, sorprendentemente, por la luz. Increíble. Y hemos desentrañado la gran paradoja del glaucoma. La enfermedad no detiene este sistema, sino que lo rompe, causando una inundación tóxica que mata a las neuronas. Esto redefine al glaucoma como una enfermedad por falla de limpieza. Y esto nos deja con una reflexión final. Si el glaucoma y quizás otras enfermedades neurodegenerativas del ojo son en el fondo el resultado de un sistema de limpieza defectuoso, esto plantea una pregunta crucial para el futuro. ¿Podríamos diagnosticar estas condiciones no midiendo el daño que ya ocurrió, como las manchas en el campo visual, sino midiendo la salud o la eficiencia de este sistema de drenaje? ¿Sería posible desarrollar una especie de prueba de función linfática ocular para detectar el riesgo mucho antes de que se pierda la primera neurona de manera irreversible?